Evangelio según San Juan, capítulo número 15, sí, nos menciona el Señor en su palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi amado hermano, Jesús haciendo una comparación con respecto, sí, a lo que Él puede llegar a ofrecer o a dar, o a su vez lo que uno puede llegar a aspirar en Dios. En este término, la palabra sí, vid, sí, se deriva de los viñedos o de los campos en los cuales sí se siembra sí la uva. La vid sí era una de aquellas bebidas, sí, diríamos refrescantes, que el pueblo estaba acostumbrado a ingerir sí cada día. Así como muchos de pronto en la actualidad, cambiando totalmente, claro está, el enfoque. Para algunos es normal o natural tomar una gaseosa, tomar una cola. Para ellos la vid era una bebida diaria, cotidiana, en la cual formaba parte de la alimentación del pueblo. Cuando vamos pues al verso 1, Jesús se hace a sí mismo esta comparación, haciendo notorio que quería dar a entender en medio de todos, de que Él era así la bebida, o Él era, por así decirlo, el alimento, sí, más, no solamente más tradicional, sino de aquel que el pueblo estaba cada día acostumbrada, sí, a ingerirlo. Si quisiéramos verlo de una manera un poco más práctica en la actualidad, bien podría decir el Señor en tiempos modernos: yo soy el oxígeno que tú estás respirando, ¿sí? Y el Padre obviamente es quien te lo provee. Mi querido hermano, de ahí quisiera tomar esta base bíblica para adentrarnos en los versos subsiguientes, ya que Jesús ha de utilizar, vuelvo y repito, una analogía, una comparación para darnos a conocer las verdades de su reino. Cuando vamos pues al verso número siguiente, es decir, verso número 2, el Señor nos dice: todo pámpano, es decir, todo terreno, ¿sí?, donde se puede llegar a sembrar esa vid, todo terreno, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hará? Sí, en todo caso, el dueño o el labrador de esa obra, sí, o de ese territorio, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve, dice ahí, ¿qué cosa? Más fruto. Mi querido hermano, si el Señor pone esta ilustración en medio de su pueblo, en medio de sus discípulos, haciéndonos semejantes, sí, a una cosecha, obviamente el Señor lo hace con una sola intención. La ilustración es de dejar establecido que el creyente debe de dar o debe de mantener en su vida un fruto aceptable para con quien lo ha sembrado en su campo. Cristo, mi amado hermano, nos tomó a cada uno de nosotros, inservibles por cierto, y nos ha dado, sí, todos los cuidados, nos ha podido otorgar todo, sí, la protección, y de hecho nos ha facultado a cada uno de nosotros para brindarnos seguridad, estabilidad, pero también el Señor nos ha tomado para que llevemos, como lo dice la Biblia, fruto. En el mismo texto de Juan capítulo 15, pero en versos subsiguientes, si viene conmigo por favor al verso número 8, me adelanto, sí, en este pasaje, dice: en esto es glorificado, dice la Escritura, mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice el Señor? ¿Podría leerlo? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, que un creyente, un discípulo de Jesús que no manifiesta frutos, y ya vamos a ver a qué se refiere, mi querido hermano, simplemente no está identificado para con quien lo ha sembrado. Si me acompaña en breve, venga conmigo por favor a la carta del apóstol Pedro. Mira lo que nos dice el Señor en un texto de referencia adicional. Uno de los, diríamos, antecedentes en la segunda carta de Pedro, capítulo número 1, se nos hace saber una de las causas por las cuales de pronto, si el pueblo de Dios, los discípulos de Jesús,
no puedan dar el fruto que el Señor lo está demandando allá en la carta de Juan o en el Evangelio de Juan. Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso número 8. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tienes? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, podría volver a leer en la parte inicial ese texto. ¿Qué dice? Porque si estas cosas están en vosotros. Ahora, hablamos de un fruto. Pero para poderlo tener o para poder manifestar frutos en Dios, es decir, para poder manifestar a los hombres o a los demás, si pruebas evidentes de que somos cristianos, dice la Biblia que deben de abundar algunas cosas en nosotros. ¿Cuáles cosas? ¿A qué se refiere el texto cuando nos pide que tengamos frutos? En los pasajes anteriores a la segunda carta de Pedro, mira lo que nos dice el Señor, y quisiera por favor que me acompañe en el mismo texto de segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo sin número. Voy a leer desde el verso número 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso número 4, ¿podrías leerlo conmigo? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes, dice ahí, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que son los deseos, usted ya lo sabe, desordenados de nuestra carne. Verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, aquí comienza a enumerar la lista, añadid a vuestra, ¿qué dice la Biblia, mi amado hermano? Añadid a vuestra fe, es decir, mi querido hermano, sí, en cuanto a lo que es, sí, el depositar la confianza en Cristo, añadan a su confianza en Cristo Jesús vuestra fe, que el Señor nos pide que se le añada. Añadan a vuestra fe virtud. Ahora, la virtud es la destreza o la habilidad que Dios bien puede otorgar a cada individuo, mi querido hermano. Esto nada tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, los cuales ya fueron motivo de estudio en un determinado momento, sí, en los días jueves estudiando la carta de los Corintios. Las virtudes son las destrezas y habilidades que cada individuo posee, mi querido hermano, ya que así Dios le ha permitido a cada uno de nosotros sí, obtener y de hecho usarlo para poder manifestarlo en beneficio de los demás. Aquí mismo en medio del pueblo me imagino que hay personas que tienen la destreza de algún tipo de virtud o talento. Usted, mi amado hermano, de pronto puede tener la habilidad de hacer con sus manos trabajos manuales, puede ser un buen carpintero, puede ser un buen electricista, puede ser un buen profesional de pronto aún del volante, puede ser, mi amado hermano, un buen albañil. Es decir, hay muchas virtudes en cada uno de ustedes. Hay quienes podrían ingresar en una máquina, en un computador, sí, y hacer, mi amado hermano, trabajos de gran, pero diríamos así, de gran provecho para beneficio de otros. Yo quisiera tomar simplemente un mero ejemplo dentro de esta iglesia. Hay muchas damas que están sirviendo en las enseñanzas para con los niños y veo cómo en los computadores se sientan por largas horas, sí, extrayendo imágenes, extrayendo de pronto textos o ilustraciones para poder fortalecer la enseñanza de la palabra del Señor. También entiendo que hay quienes nada tienen de pronto de destreza en manejar un computador, pero son habilidades que el Señor mismo les permite a cada uno tener. Esta virtud que va añadida a la fe, es decir, en cuanto a nuestra creencia en Cristo Jesús y la esperanza que la estamos esperando, no debe de ir sola.
La Biblia menciona así en el verso subsiguiente del capítulo número 1 de segunda de Pedro, verso número 5, que debemos de añadir a la fe virtud, pero a la virtud también debemos de añadirle ¿qué otro elemento? Para que comience a reforzar tanto lo uno de lo otro: conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento fundamentado en la palabra de Dios. Toda buena virtud debe de estar, mi amado hermano, empaquetada, si así se lo podría llegar a decir, sí, empaquetada del conocimiento del Señor. Virtud también sí podría ser una persona que tiene la destreza de poder repartir de pronto, sí, de buena medida y de buen corazón cosas o simplemente afecto a los demás. Muchas formas pueden haber de virtud. Pero todo eso, si no va revestido también de la palabra, se hace, diríamos, infructuoso, se queda sin valor. La palabra de Dios debe también formar parte de nuestro ministerio, de nuestro servicio, para poder dar fruto. Cuando uno va de manera simplemente de respaldo, cuando uno va al libro de Josué, no vaya a perder, por favor, segunda de Pedro, capítulo número 1. En el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, la palabra siempre ha sido una demanda de Dios para el hombre. Nos dice en el versículo número 8 del capítulo 1 del libro de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hasta ahí quiero llegar. La palabra, el conocimiento, viene, mi querido hermano, a través del escudriñar las sagradas escrituras. Ese conocimiento, añadido a la virtud, añadido a la fe, comienza a armar en la vida de un creyente el potencial suficiente para poder dar frutos. Cuando vamos nuevamente a la segunda carta de Pedro, capítulo número 1, el Señor también sí nos hace saber que al conocimiento debe de ser añadido también el dominio propio, que no es otra cosa más que ejercer, mi amado hermano, sí, este tan conocido libre albedrío, pero al señorío de Cristo. Usted y yo podemos, de hecho, así lo menciona la palabra de Dios, podemos hacer de todo. Tenemos libertad, si así fuese, aún para incurrir en cosas malas. Pero un creyente sabe que si bien es cierto, tiene o es dueño de su voluntad, si quiere agradar a Dios, su voluntad debe estar sujeta al señorío de Jesús. Si viene conmigo, por favor, acompáñeme a la Escritura y veamos un texto también de referencia. Acompáñeme a la carta de los Gálatas. En el capítulo número 5, libro de los Gálatas, capítulo número 5, mira lo que nos menciona el Señor, versículo número 1. Estad pues firmes
parece algo contradictorio, pero no lo es. ¿En qué el Señor quiere que estemos firmes? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, yo entiendo que si a alguien se le dice, quedas libre, ¿qué podría usted asumir si se le hace saber que dentro de la esclavitud en la cual usted estuvo, es decir, entre la privación en la cual usted se ha mantenido, de un momento a otro alguien le dice, quedas en libertad? ¿Qué piensa usted? Que de ahí en adelante usted queda prácticamente, sí, libre de querer o de ir a cualquier lugar que a usted sí crea conveniente. Si usted le dice a una criatura luego de terminar sus deberes, quedas libre para ir a jugar, saldrá corriendo hacia afuera, ¿verdad? Y hará de todo lo que pueda, de lo que bien pueda hacer para distraerse. Mi amado hermano, pero nuestro Dios nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres, sí, de la esclavitud a la cual estábamos sometidos, a nuestras concupiscencias, pero no hacer con esta libertad una causa de libertinaje para nuestra carne. Más bien dice la Biblia en Gálatas 5, verso 1, que el Señor nos ha hecho libres, pero no para estar otra vez sujetos al yugo de ¿qué cosa? De la esclavitud. ¿Qué esclavitud? Sino la esclavitud del pecado y de la muerte. El Señor, mi querido hermano, pues haciendo hincapié en esto y retomando por favor la carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, que es, sí, la referencia que hemos tomado para poder saber cómo dar frutos agradables al Señor. Dice o continúa diciendo en el versículo número 6, que debemos de añadir no solamente al conocimiento dominio propio, sino que aún a ese dominio debemos de añadir, entre otras cosas, paciencia. En estos textos que ya también en algún momento lo hemos explicado, esta paciencia es, mi amado hermano, sí, el poder saber esperar en la voluntad de nuestro Dios. Como siempre lo he mencionado, esta paciencia nada tiene que ver con la tolerancia del tiempo con respecto para poder hacer alguna actividad propiamente o diligencia que nos competa a nosotros en este mundo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esta paciencia no está asociada con la espera que usted puede tener de pronto en la fila de un banco para que le puedan atender. Esta espera nada tiene que ver de pronto, sí, estando sentado en una madrugada esperando que le atienda un doctor. Esta espera nada tiene que ver con las largas filas que usted de pronto puede llegar a realizar para ir a tomar de pronto sí, un examen en un consultorio médico. Esta paciencia, la que Dios nos atribuye, es de aquella que te hace esperar confiadamente en el tiempo de Dios para que tú puedas ver su mano y su poder, pero pacientemente en el tiempo del Señor, no en el tuyo. Esa paciencia en Dios es la que te hace de alguna manera ser codependiente de Dios. Pero mira que todo va ligado de manera muy sincrónica, con el aspecto previo del conocimiento. Alguien que sabe lo que Dios estima para mí puede llegar a confiar y esperar en esa palabra. Cuando vamos a la Escritura de manera adicional, el Señor también, anhela de nosotros que a esta paciencia le sea añadida también la piedad. Que no es otra cosa más, mi querido hermano, estar llenos de la compasión, que Dios pone en nuestros corazones por los demás. Seguidamente el Señor también nos dice que debemos de añadir a la piedad afecto, fraternal, que es el buen vivir entre los hermanos. Seguidamente, dice la Escritura, y al afecto fraternal debe ser añadido como una cereza, diríamos, en ese precioso pastel, el amor. Corintios narra que si no amamos, de nada nos servirá. Si me acompaña, por favor, a esa preciosa carta, veamos qué nos dice el Señor en la primera carta a los Corintios.
en el capítulo número 13, ¿lo tiene? Verso número 3. El Señor nos aclara lo siguiente con respecto al amor, el ingrediente más esencial en la vida de todo buen cristiano. Si se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor o el verdadero amor, según la óptica divina, ¿qué es? El amor es sufrido, es decir, que sabe aguantar de alguna manera el dolor que pueden provocarte, a consecuencia de alguna situación. El amor es benigno, es decir, bondadoso, caritativo. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, sino que es humilde. El amor no se envanece, es decir, no es orgulloso. No hace, dice la Biblia, el amor, ¿qué cosa? No hace nada indebido, es decir, no hace nada malo. No busca lo suyo, es decir, que el amor no es egoísta. El amor no se irrita y no guarda rencor, es decir, perdona. El amor, ¿qué más? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Avanzo un poquito más de manera adicional. El verso 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, para concluir esta lectura en la carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, termina diciendo, la escritura a nuestras vidas. Verso capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, versículo número 7. A la piedad debe de añadírsele el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Verso 8, podrías leerlo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Y mira lo que dice el texto, porque ahí es donde quería remarcar. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entonces, cuando vamos a Juan capítulo número 15, que ha sido el texto inicial de estudio, cómo poder saber si en Dios somos útiles para su reino? Debemos primeramente, en este sentido, debemos de cuidar de que hayan todos estos aspectos que dice Pedro en nuestras vidas. ¿Tienes el conocimiento de Dios en tu corazón? ¿Has, mi amado hermano, sabido ser paciente en las promesas de la palabra? De hecho, ¿sabes reconocer si realmente en ti hay alguna destreza o talento que puedes poner al servicio de los demás? ¿Tienes la perspectiva, mi querido hermano, tal cual como lo dice la Biblia, de tener en tu vida el conocimiento de la verdad? Si en tu vida hay estas cosas, la Biblia dice, no vas a estar ocioso, sino que siempre vas a ser un hombre y una mujer de provecho. Es decir, llevarás fruto. Cuando vamos, mi amado hermano, en el versículo número 2 del Evangelio de Juan 15, nos dice todo pámpano, es decir, todo lugar de donde se puede llegar a sembrar la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué acontecerá con ese arbolito sembrado? ¿Qué hará el Señor? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto,
¿Qué hará el Señor como el buen jardinero? Lo limpiará, quitará, podará lo que no sirve. ¿Con qué fin? Para que pueda dar más fruto. Dice el versículo número 2, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 3. Evangelio según San Lucas, capítulo número 3. Usted ya reconociendo el texto sabrá a qué me voy a referir. Verso número 8. Lucas 3, verso número 8. ¿Lo tiene? Juan el Bautista fue apercibido también sobre esta gran verdad que Jesús tanto la solicitó en medio de sus discípulos. Haced, y eso es lo importante dentro de esta enseñanza en esta noche. Haced, es decir, que se pueda, en este caso palpar, que se pueda ver. Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Tienes dolor en el corazón por haber tomado algo que no es tuyo. El fruto que debe de verse en tu vida es tomando aquello que no te pertenece e irlo a devolver. Tienes dolor porque heriste de palabras a alguien. Sí, porque de pronto levantaste una calumnia o no sabías cómo eran los hechos y hablaste mal de la cuenta e hiciste que esa persona en su integridad cayera por el suelo. Tienes pesar por eso, perfecto. Anda donde esa persona y pídele perdón. Esos frutos quiere el Señor. Dios quiere ver vidas transformadas. Vidas cambiadas, mis queridos hermanos y amigos, dentro del cual el Señor, al hacerlo, realmente estimará precioso, el precioso, diríamos así, fruto que adorna, el árbol de nuestra vida. La Biblia menciona en ese texto, cuando confrontaron a los, diríamos así, a los escribas y fariseos, a los religiosos de ese tiempo, les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Sí, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, no se autoconvenzan ustedes mismos trayendo liviandad al corazón diciendo, pero si ya somos hijos de Dios, si ya Dios nos creó a su imagen y su semejanza, ¿para qué hacer más frutos? O diríamos, ¿para qué dar más evidencias de lo que somos? Mi amado hermano, todos los que dicen ser de Dios han de hacer la voluntad de ese Dios. No basta simplemente con reconocer en la mente que somos cristianos. Debemos de hacer lo que Cristo hizo también. Cuando vamos a la carta a los Romanos, venga conmigo por favor al capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. ¿Lo tiene? Leo desde el versículo número 20. Romanos 6, verso 20 al verso 22 quiero llegar. ¿Lo tiene? Porque cuando erais, en el tiempo pasado, erais esclavos del pecado, ¿qué éramos también sin darnos cuenta? Éramos libres. ¿Acerca de qué? De la justicia. Es decir,
Éramos esclavos, se me ocurre, de las borracheras, pero pero estábamos libres de la santidad o de la verdad. Mira lo que dice el Señor, y qué buen contraste. Erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es decir, antes eran esclavos de borracheras, pero ¿cuál era el fruto de la borrachera? Traiga ejemplos a su propia vida. Como fruto, como primer fruto de de alguien que estaba preso de licor, es que su cuerpo estaba enfermo. ¿Qué produce el exceso de alcohol? Si no, cirrosis, ¿a qué? Al hígado. ¿Cuál es otro fruto de la borrachera? ¿Qué es lo que se afecta? Por el vicio. El dinero. Una persona que tiene vicio es una persona que no tiene la provisión ni para sí ni para su familia. ¿Qué fruto trae la borrachera adicionalmente? ¿Qué no hay en un hogar donde hay borrachera? No hay paz. Hay problema. Siempre hay pelea entre la mujer, problemas por sí, en ese sentido, porque no ven al marido en casa, porque prefiere estar amanecido 4 o 5 de la mañana fuera del hogar, que a estar en casa velando por su familia y por su esposa. ¿Verdad que así es? Frutos. Toda acción tiene frutos, para bien o para mal. Si Cristo viene a nuestra vida, los frutos deben de ser frutos buenos, agradables y de santificación para el Padre. La Biblia menciona en este precioso texto, versículo número 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella, hablando ya en lo espiritual, ¿cuál era otro fruto de la borrachera? La muerte. ¿Por qué? Porque la borrachera, al igual que cualquier otro pecado, tiene una sola paga, una sola sentencia ante los ojos de Dios. La paga del pecado es la muerte. Mas ahora, verso 22, que habéis sido libertados del pecado, para muchos esto será una sorpresa, y hechos ahora, ¿qué somos? ¿Siervos de quién? Y recuerde que el término siervo viene de la palabra griega doulos, que significa esclavo. Es decir, que cambiamos de dueño. Satanás nos esclavizó para muerte, pero ahora Cristo nos ha hecho siervos o esclavos de Dios, pero no para muerte, sino para vida y para vida eterna en su majestuoso poder y gloria también. Aleluya. Y esa esclavitud, mi amado hermano, en Dios, dice la Biblia, tenéis por vuestro fruto, porque a todo eso nos conduce tanto la piedad, el amor, la benignidad y todo cuanto en este caso el Señor nos demanda. ¿A dónde nos quiere llevar Dios con estos frutos? A nuestra santificación, a nuestra consagración como hijos e hijas de Dios. ¿Por qué Dios quiere fruto de su pueblo? Para que sus hijos se puedan parecer a su Padre. Los hijos de Dios deben ser vistos en esta tierra como almas semejantes a quien los ha rescatado. Usted ha escuchado la expresión, porque de tal palo, tal astilla. Usted es astilla de un tronco, el tronco de Isaí, Cristo mismo. Y cada ramita, cada astilla debe ser semejante, sí, a ese tronco. Mi amado hermano, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin de todo esto, ¿qué cosa el Señor nos ha prometido? La vida eterna.
Para concluir, mi amado hermano, retomemos por favor el Evangelio de Juan, capítulo número 15. Todo, verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, como primera sentencia es que el Señor habría de quitar ese árbol. ¿De qué? De ese terreno en el cual Él ha sembrado. ¿De qué le servirá a usted tener una mata de guayaba que no de guayabas? ¿Me explico? ¿De qué le servirá criar una gallina si ésta no pone huevos? Dirá usted, me como la gallina. Mi amado, Dios anhela frutos de sus hijos. No que los frutos nos garanticen acceso al cielo. Usted y yo ya lo tenemos por el único fruto que puede dar ese tipo de atributos. El fruto que viene a través de Cristo Jesús, la salvación. La cruz nos dio el acceso al cielo. Pero los frutos que Dios anhela, como lo hemos leído también en Romanos, son frutos valederos para santificar, es decir, ir perfeccionando la obra de Cristo en nuestros corazones. La gente debe de ver que usted es cristiano. No debe de oír que usted es cristiano. Debe de ver que usted es cristiano. La Biblia menciona, para concluir, verso número 2, y todo aquel que lleva fruto, que es lo que Dios anhela en ellos, lo limpia, es decir, que lo va perfeccionando, lo va, diríamos, embelleciendo a ese hombre que ya está brindando fruto, pero lo hace con un solo objetivo, lo hace para que lleve más, es decir, que en nuestra vida nadie debe de quedarse con lo que ya hace en Cristo, siempre debe de aspirar a llevar más fruto. ¿Te gusta ganar alma? Te felicito, síguelo haciendo más todavía. ¿Tienes conocimiento de Dios? Perfecto, no te limites, aprende cada día más todavía. Ya terminaste de leer la Biblia, vuélvela a leer, porque Dios revelará aún más de aquello que te había revelado la primera vez que la leíste. Más. Has sido caritativo y bondadoso. Mi amado hermano, sigue perseverando en ello. Ha sido, sí, de pronto aquel padre que se deja hacer amigos con sus hijos, hazlo más todavía. Dios quiere a sus hijos que lleven mucho, ojo, mucho fruto. Termino en el verso número 8, que lo tomé como referencia del mismo capítulo 15, cuando dice el Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto, y seáis así, ¿qué cosa? Y seáis así mis discípulos. Amados hermanos, dice la Biblia, en el verso número 7, del mismo capítulo número 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vuelvo y leo el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El amor a Dios será la llave elemental para poder empezar a dar fruto. Amas a Dios, amarás su palabra. Amas a Dios, amarás a tu prójimo. Amas a Dios, esta palabra no
no será difícil de obedecer, sino que será un deleite poderla hacer parte de tu vida. Y tu vida nunca estará vacía, sino siempre colmada de buenos frutos. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra en tu vida. Aleluya. Hagamos una breve oración.